Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Yo le quiero dar tiempo a que usted, hermano, por favor, busque en su Biblia, encuentre este texto bíblico y todos podamos ir conociendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella, que es la única que nos fortalece el alma, es la única que puede hacer el efecto de transformar la vida de cada uno de nosotros conforme a la imagen del Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Hay una palabrita que dice ayo. Ese podríamos decir, el ayo era como el esclavo que cuidaba al hijo del amo. Entonces, cuando usted lea esa palabra, ayo es un esclavo encargado de cuidar y de guiar al hijo de su amo. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, santo y eterno eres tú. Te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, y te pido que seas usándome en beneficio de tu pueblo, que todos podamos ser edificados, que todos podamos ser enseñados en lo que tú tienes para nosotros. Déjate sentir de manera especial, Señor, y cada una de las personas que hoy estamos reunidos en nuestros hogares, en los lugares donde estamos escuchando tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra sea enseñándonos, que tu palabra sea transformándonos, que tu palabra sea como esa luz, Señor, que ilumina el lugar oscuro. En tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Bien, mis hermanos, regáleme por favor 40 minutos de su tiempo. Si lo puedo hacer en menos, lo hacemos en menos. Porque yo sé que la atención en estas redes no es lo mismo que estar presencialmente, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para el Señor. Durante algunos domingos hemos estado recorriendo cuál fue el plan de Dios, fue el plan de salvación de Dios con el hombre. Recuerde usted que vimos la caída del hombre, cómo fue el hombre que pecó, que se equivocó, que falló, y que como consecuencia de esa caída, el hombre cayó en pecado. Y todas las consecuencias del desastre que hay en el mundo es producto del pecado. Pero recordamos también que Dios le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham. Y le dijo que de su familia sería bendecida y que de su familia vendría esa simiente de la cual vencería al pecado. Tenemos la historia de su hijo Isaac, de Jacob y de José, que fue llevado a vivir a Egipto. Incluso Dios usó la maldad de los hermanos de José para preservar la vida de todo ese pueblo, porque no tenían comida y llegaron a Egipto y resulta que José, el que había sido vendido, resultó ser el gobernador. ¿Y por qué se nos hace interesante hablar de estas historias? Porque nos muestra la palabra cómo el pecado se extendió en la humanidad, cómo hay maldad, pero también cómo el Señor nos mostró un camino en el cual iba a ser una obra especial. Israel llegó a Egipto con sus hijos, tenía una familia, con el paso del tiempo esa familia se convirtió en una nación. Tenían hijos e hijas,
Se fueron haciendo fuertes hasta que los egipcios, que eran sus vecinos, empezaron a notar que ese pueblo estaba creciendo muy rápido y que si no hacían algo, ese pueblo los podía atacar. Así que ellos dijeron, antes de que nos ataquen a nosotros, vamos a subyugarlos. Y los esclavizaron. Los egipcios a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. La Biblia dice que los egipcios los oprimían con trabajos forzados. Incluso le dieron la orden a algunas parteras para que si nacían hijos varones, los mataran, porque no querían que se siguieran desarrollando. Pero la Biblia dice que las parteras temieron a Dios y no lo hicieron. Como ese plan no les funcionó, también llegó la orden de lanzar a los hijos varones al río, para que no siguieran creciendo. Les tenían miedo a que ese pueblo creciera, porque eran fuertes. Y la historia bíblica no es solamente para que usted y yo sepamos qué sucedió con Moisés, qué pasó con cada uno de ellos, sino que tengamos pendiente que es un registro de cómo Dios busca al hombre, cómo el hombre se equivoca, cómo a pesar de la maldad humana, Dios busca al hombre para salvarlo. Y cuando vamos a la historia, cuando el pueblo de Israel pasaron 400 años, estaban sufriendo las consecuencias de ser esclavo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel estaba esclavizado y de una manera poética dice el Señor se acordó de ellos y los reconoció. Y Dios, que es fiel, intervino para salvarlos de la esclavitud. Y buscó un líder. Pero la manera en que Dios actúa es muy extraña, porque Él no buscó al líder más santo, no buscó al líder menos pecador, no buscó al más capacitado. Dios llamó a un fugitivo. Moisés, que había sido un israelita criado en el palacio de Faraón, vio como un egipcio maltrataba a alguien de su pueblo, así que lo mató. Cuando el pueblo se enteró, cuando se abrió de que él había matado a alguien, él le tocó huir porque sabía que donde lo encontraran lo condenaban. Huyó y llegó por allá a un sitio llamado Madián. Conoció a su esposa, se casó con ella, tuvo un hijo, pero él sabía que era un forastero. Le puso a su hijo Gerson, que quiere decir forastero, y se dedicaba a cuidar las ovejas de su suegro. Se dedicaba a esconderse, tratando de olvidar el pasado que él había tenido y de cómo había matado a otra persona y no podía regresar porque lo iban a condenar. Uno de esos días él estaba haciendo su trabajo como de costumbre, que era cuidar las ovejas de su suegro, y empezó a ver algo diferente. En el desierto hay muchos chamizos que por las altas temperaturas se encienden y se encienden en fuego y se derriten rápidamente. Pero él empezó a ver que esa zarza estaba encendida, pero no se derretía, no se consumía. Así dijo, oiga, eso está como raro, voy a ver qué pasa. Cuando él se acerca, escuchó la voz de Dios. Dios, que siempre llama, le dijo, Moisés, Moisés. Dios llamando al hombre. Dios llamando al que en teoría no merecía que Dios lo llame porque era un fugitivo, porque era un pecador, porque era un asesino. Pero Dios se le aparece y le dice, Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El pueblo cautivo y Dios busca un hombre desechado por la sociedad para ir a liberarlo. Cosas extrañas que hace Dios. El Señor le dice, oiga, es que yo he visto el dolor de mi pueblo, y le hace un llamamiento, le dice en el verso 10, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si usted lee la Biblia con detenimiento, el Señor siempre llamó a los casos perdidos. Él nunca llamó al que usted y yo llamaría. Siempre llamó a los que nadie más les prestaría atención. Moisés no calificaba. Tenía deudas pendientes con Egipto. Era el menos apropiado para el trabajo. Y Moisés lo sabía. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El hombre dijo, oiga, pero ¿yo qué tengo? ¿Por qué yo? Al contrario, si llego allá de pronto me la aplican. Pero como en Dios no es lo que el hombre pueda hacer, no es lo que el hombre pueda merecer, sino la gracia de Dios. En el versículo 12 el Señor le responde, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No había llegado Moisés a Egipto y ya Dios le había garantizado la victoria. Él no le dice, inténtalo a ver si puede. Él le dice, no, ya está hecho. Cuando salgan de Egipto me van a adorar a mí. Porque la victoria no dependía de la capacidad humana, sino del poder de Dios. Moisés no era el que salvaría a su pueblo, lo haría Dios a través de un hombre que no calificaba. Efectivamente, Dios se glorificó. Usted y yo conocemos la historia de las 10 plagas de Egipto, que cada una de esas plagas fueron enviadas por Dios porque Egipto tenía una divinidad para cada una de esas plagas que Dios envió. Entonces era una manera de Dios decir, si ustedes tienen sus dioses, que los libren. Y Dios los sacó con mano extendida, con poder del cielo. Llegaron 70 personas y luego de 420 años salió un pueblo de más de 2 millones de personas. Llegaron como una familia, salieron como una nación, camino a la tierra que Dios les había prometido. Un lugar de abundancia, un lugar de bendición. Porque en Dios, hermanos, siempre hay promesas de bendición. En Dios siempre hay promesas de bendición. Porque a pesar de que el hombre es malo, como la Biblia lo dice todo el tiempo, Dios es muy bueno. En algún punto de la historia, el pueblo de Israel se estaba sintiendo como orgulloso. Igual ellos en este momento como nación se sienten muy orgullosos. Y por donde ellos iban vencían, y por donde ellos iban el Señor los respaldaba. Así que en un apartado el Señor los tuvo que bajar de la nube. Les dijo, Deuteronomio 7:7, búsquelo. Búsquelo porque este texto bíblico a mí me quitó un peso de encima. Porque yo decía, pero ¿por qué Dios eligió a ese pueblo? ¿Por qué precisamente los eligió a ellos? Y el Señor les dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, el Señor está diciendo, yo no los elegí porque ustedes tuvieran algo bueno, los elegí porque eran al contrario, lo más insignificante, sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor le está diciendo, vea, no se les olvide que yo no los elegí porque ustedes fueran algo. Yo elegí a su patriarca, que era un hombre solo y salió con su esposa y no tenían ni hijos. Eran insignificantes. Pero yo soy el que los he engrandecido. Y esa es una enseñanza para nosotros. Cuando Dios haga algo glorioso en tu vida, cuando el Señor te dé una victoria, cuando el Señor te permita escalar peldaños, no se te olvide que no eres tú. Que no se me olvide que no soy yo. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros y nos bendice. Es Dios quien hace todo en nosotros. Nunca somos nosotros. Siempre es Él. 3 meses después de que salieron de Egipto, iban caminando por el desierto. Cruzaron el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios y llegaron al desierto del Sinaí, donde acamparon. Y un pueblo grande, 2 millones de personas, tienen necesidades fisiológicas. Si usted se junta con 20 personas y no las sabe dirigir, se le embolata el asunto. Era fácilmente que surgieran problemas. Necesitaban una legislación. Necesitaban que les mostraran una hoja de ruta. Bueno, ¿cómo nos vamos a comportar? Porque 2 millones de personas caminando sin un orden, nomás nosotros como iglesia. Si no hubiéramos anunciado, si no tuviéramos la hoja de ruta, llegábamos todos y encontrábamos la puerta cerrada. Así que si nosotros necesitamos tener unas leyes, este pueblo más. Además tenían mentalidad de esclavos. Salieron sin saber cómo funcionaba el mundo fuera de Egipto. Llegaron al monte Sinaí. Y el Señor dice, no, necesito que tengan una ley. Necesito ponerles una legislación, unas reglas de convivencia para que no se maten entre ellos. Y Dios, a través de Moisés, les dio lo que se conoce la ley. Y la ley constaba de 4 partes, que era la relación con Dios. Primera relación con Dios, que es la que tenemos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen de otro Dios, es decir, no harás idolatría. Acuérdate del día de reposo. No tomes el nombre del Señor en vano. Era ley respecto a Dios. Pero también hubo leyes respecto al prójimo, a la otra persona. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No matarás. No cometas adulterio. No codiciarás la mujer del prójimo. No dirás mentiras o no hablarás falso testimonio. Leyes con Dios, leyes con el prójimo, pero también leyes civiles. El Señor también puso leyes civiles, lo que regulaba la vida social, económica y legal del pueblo. Ahí es donde salió el llamado ojo por ojo y diente por diente. Si a usted alguien lo golpea, golpéelo de la misma manera. Porque usted y yo tenemos la inclinación humana de que si alguien me golpea, yo lo golpeo más fuerte. Y que si alguien me pega una patada, yo le pego 2. Entonces Dios dice, no. Ojo por ojo, diente por diente. No se pasen tampoco. Que sea justo. Pero también le puso la ley civil de la restitución, donde dice, vea, si usted sin culpa dañó o mató el animalito de otra persona, repóngalo. Pero si se comprueba que usted lo hizo con malicia, lo tiene que pagar 5 veces. La ley tenía toda esa cantidad de legislación para que ese pueblo se organizara. Pero también había leyes de pureza, donde como habían 2 millones de personas, el Señor incluso les mandó cómo tenían que hacer sus deposiciones fisiológicas. La Biblia lo dice. Tenían que alejarse del pueblo,
hacer un huequito, guardar, para que eso no quedara ahí abierto. Incluso la manera en que ellos marchaban era ordenada. Cuando caminaban, Dios les dijo, esta tribu va primero, luego va esta, en el centro va a ir esta. Dios les mostró toda la hoja de ruta. Les mostró cómo tenían que hacer sacrificios. Les dio una lista de animales limpios e inmundos, los cuales sí podían comer y los cuales no podían comer. Era una ley muy buena. Para el momento histórico que es el año 1400 antes de Cristo, para un pueblo nómada era una muy buena ley. Si ellos la seguían al pie de la letra, les iba a ir bien. Podrían tener una buena relación con Dios, podían tener una buena relación con el prójimo. Sin embargo, volvemos al problema de siempre. Aunque el hombre era bueno, aunque la ley era buena, el hombre era malo y no la pudo cumplir. Ellos sabían que no debían tener dioses ajenos y cada rato resultaban en idolatría. Y Dios los sacó de Egipto y ellos resultaron haciendo un becerro de oro y diciendo que ese era su Dios. Y Dios les decía, yo soy el Dios de ustedes, y terminaban adorando dioses ajenos. Ellos sabían, porque la ley lo decía, que no debían matar y salían matando. Ellos sabían que la ley decía que no pueden hablar falso testimonio y terminaban mintiendo. La ley decía que no debían robar y aún así robaban. Y el problema no era la ley, el problema es la maldad del corazón. Eso pasa en la actualidad. Hay gente que dice, no, lo que necesita la sociedad son leyes más duras y penas más fuertes para que se corrija el comportamiento. Eso no funciona. Las leyes más fuertes no cambian al hombre. El problema no son las leyes, el problema está en el corazón. Los rabinos, es decir, los maestros de la ley, porque luego se empezó a crear toda una cantidad de personas que cuidaban que la ley, que esos mandamientos que Dios les dio se cumplieran. Para hacer cumplir la ley, enumeraron 613 mandamientos de lo que el pueblo podía o no podía hacer. Y se volvió algo supremamente agotador. Entonces empezaron a pensar más de la cuenta y decían, ¿qué quiere decir guardar el día de reposo? Dios lo dio porque trabajaban 6 días a la semana, que un día descansaran. Y era un sábado. Entonces ellos empezaron a decir, no, el día de reposo no se puede hacer trabajo. Así que es pecado en día de reposo cargar peso. No puede ponerse nada en el hombro porque eso es pecado. No pueden encender fuego ese día porque eso es trabajar y eso es pecado. No pueden apagar fuego. Ese día no pueden apagar fuego. No pueden escribir más de 2 letras porque es pecado, porque escribir es trabajar. No pueden borrar porque eso es trabajar. Se volvió algo tan loco que ni siquiera podían curar a un enfermo en día de reposo. A menos de que se estuviera muriendo, no lo podían curar. No podían escupir, porque se supone que si escupían, podían hacer barro y eso sería trabajar. Por eso usted se da cuenta que los fariseos se enojaban con Jesús cuando él sanaba en sábado. Decían, ¿y por qué? Le dicen, no es lícito sanar en sábado. Porque se llenaron la cabeza de una cantidad de cosas que la ley nunca dijo, pero ellos para hacerla cumplir, la metían ahí. Para no comer un animal inmundo, llegaron al colmo de preguntar qué animal era, qué parte del animal le están dando, quién lo mató. Si la persona estaba así como medio, entonces ese animal es inmundo.
¿Con qué utensilio lo mataron? Para ver si el animal si era limpio para comer. Era la manera de buscar cumplir la ley como se diese lugar, al punto que habían unos hombres llamados los fariseos sangrantes, que como la ley dice que no desearás la mujer del prójimo, ellos se cubrían los ojos para salir a la calle, se vendaban los ojos, y como salían con los ojos vendados, para no mirar a otra mujer y desearla, entonces se chocaban con las paredes, se caían, se golpeaban, se lastimaban, y se levantaban y seguían caminando. Y ante el pueblo eran vistos como personas piadosas. Uy, qué hombre tan santo, qué hombre tan... No quiere ver a ninguna mujer. Habrá alguna esposa que dice, ay, ojalá lo pudiéramos hacer ahorita, en este año. Chiste malo, chiste malo. Este sistema se convirtió en un laberinto de actividades permitidas y prohibidas. Dios les dio mandamientos simples, pero el hombre lo convirtió en reglas complejas y nadie podía obedecerlas. Por esa razón Jesús los atacaba duramente. San Mateo 23:4, Jesús le dijo, porque ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, le estaba hablando a los líderes religiosos, ustedes le ponen unas cargas pesadas a la gente. Toda esa cantidad de prohibiciones y ustedes ni siquiera las cumplen. La gente estaba cansada. Ellos querían obedecer la ley. Se la sabían de memoria, porque a los 13 años el judío, el israelita, tenía que saberse toda la ley. Se la memorizaban, la repetían en la mañana, en la tarde. Pero por más que se la supieran, dentro de ellos tenían una inclinación que no les permitía cumplirla. Aunque se la sabían, no la podían cumplir. Así que la ley no fue dada para salvar al hombre. La ley es dada para mostrarle que el hombre necesita ser salvo. La ley no cambió al hombre. La ley fue como un espejo que mostró la incapacidad humana para hacer el bien. La ley era para que cada una de las personas revisara ese mandato y dijera, no, yo no puedo cumplirlo. No sé cómo, no puedo hacerlo. La Biblia dice que la ley era buena, pero el hombre malo. Y volvemos al mismo problema del Edén. El hombre siempre va de continuo al mal. Y actualmente es lo mismo. Puede poner las reglas más estrictas que quiera. Usted puede endurecer las penas todo lo que quiera. Pero eso no garantiza que el ser humano vaya a cambiar. Las cárceles son un fracaso. Las cárceles, filosóficamente hablando, es un fracaso. Porque las cárceles no están hechas para encerrar personas. El objetivo de las cárceles es rehabilitar. Pero existen datos que dicen que luego que una persona sale de la cárcel, en Canadá más del 50% de los que han estado en la cárcel, en 3 años vuelven a ser arrestados. Y en Estados Unidos la cifra se sube al 70%. Una persona sale de la cárcel y en 3 años el 70% de las personas que estuvieron en la cárcel es probable que regresen. Así que la cárcel no cumplió su labor. Se supone que tenía que haber sido rehabilitado. Porque el problema nunca es el mandamiento. El problema no es la ley. El problema es la condición interna. La ley nos revela el pecado para definir lo correcto. Pero la ley no transforma el corazón. Y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? En la Biblia, el corazón es la voluntad, es la mente, la conciencia, la moral del ser humano. Cuando usted lea en la Biblia que dice, el corazón es la mente, la conciencia, la capacidad de tomar decisiones. Así que ante la incapacidad humana de poder hacer el bien, de poder cumplir el mandato de Dios, Dios respondió, ya no con más reglas, ya no con más mandamientos incumplibles, sino con la promesa de transformar el corazón. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El corazón de piedra hace referencia a la incapacidad humana para obedecer la ley de Dios. Dios dice, ese corazón de piedra nunca va a poder obedecer a Dios. Dios prometió que algún día quitaría ese corazón de piedra y pondría un corazón sensible a lo que Dios quiere. En otras palabras, Dios prometió hacer una cirugía a corazón abierto para cambiar el corazón, para poner su espíritu, para que podamos andar en sus mandamientos, para que podamos obedecer su palabra. Nadie que tenga corazón nuevo podrá ser fiel a Dios. Nadie que no tenga corazón nuevo puede ser un buen cristiano. Lo único que hace que usted y yo podamos ser fieles es que Dios nos haya cambiado el corazón. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escribir la ley en todas partes, incluso en guedejas que les baja de aquí del rostro, y lo leen y lo ponen en las puertas, en la entrada de las puertas, y lo leen y lo tocan. Dios dijo, no, ya no vamos a tener la ley más así, se la voy a escribir en la mente y en el corazón. Porque de nada sirve que la ley esté puesta si yo no la puedo poner por obra. Es más valioso si la tengo guardada en la mente, en el corazón. Y nuevamente, esa promesa solo se cumple en Jesús, quien hablando con Nicodemo, que era un conocedor de la ley, era alguien que sabía que el hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios. San Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A menos que al hombre le cambien el corazón, no puede ser justificado. A menos que al hombre le hagan esa cirugía a corazón abierto, siempre va a seguir fallando y siempre va a seguir equivocándose y siempre va a seguir tomando malas decisiones. Uno conoce personas tratando de salir de pecados, tratando de salir de situaciones difíciles en su vida, y lo intentan y lo logran por 15 días, lo logran por un mes y otra vez vuelven a caer. Y uno dice, pero ¿por qué yo tengo fuerza de voluntad? Ni toda la fuerza de voluntad sirve para serle fiel a Dios, porque el corazón humano va de continuo al mal. Necesitas que el Señor te cambie el corazón. ¿Y cómo funciona esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, no se basan en la conducta humana, se basan en poner la fe en Jesucristo, que fue el hombre perfecto, que fue el único que vino a la tierra y cumplió toda justicia, que fue el único que en la cruz del Calvario pagó la deuda, y con la fe en Él nos cambia el corazón. El Evangelio de la gracia de Dios nos quita el orgullo. No puede existir un cristiano orgulloso. El cristianismo y el orgullo no se pueden enlazar. Porque el orgullo dice, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Pero alguien que han entendido el Evangelio dice, yo no podía. Lo intenté muchas veces y no podía. Pero vino Jesús y me transformó. La gracia de Dios es lo que Dios hace por mí sin yo merecerlo. La gracia es un regalo que Dios le da a quien no lo merece. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia. De que este Evangelio no se gana por obra, no se gana por qué tan bueno soy yo. No, este Evangelio precisamente es para quienes éramos malos y el Señor nos cambió el corazón. ¿Cómo hizo el Señor para cambiar el corazón? San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo he visto en la iglesia sanidades. Yo he visto personas siendo sanadas de cáncer. Yo he visto cómo el Señor ha provisto empleo de manera milagrosa. Yo he visto cómo el Señor ha sanado cosas increíbles. Pero el milagro más grande que yo he visto en la iglesia es cómo el Señor cambia el corazón. Yo todo el tiempo he ido a la iglesia y yo desde niño, creo que ya este testimonio se los he contado varias veces, tocaba el piano en la iglesia y yo veía personas, no una ni dos, varias, sobre todo en nuestros países de origen, donde yo los veía entrando y decía, ¿en qué momento nos descuidamos y se lleva el bolso de la hermana de allá? ¿En qué momento le quita? ¿En qué momento? Y casi que la gente oraba y yo me lo quedaba mirando para ver. Porque su mirada, su manera de ser, todo no parecía indicar que fuera muy buena persona. Pero esa persona empezó a escuchar el Evangelio de Dios. Pero esa persona empezó a ser transformada a medio de la palabra. Pero esa persona empezó a ser cambiada y cuando menos lo creímos, estaba entregando su vida al Señor. Y cuando menos lo creímos que quiero ser bautizado. Y cuando menos hasta la forma de la cara le cambia. Porque es que es el milagro que Dios hace a través de su palabra, de transformar, de cambiar, de dar nueva vida. Y eso solo lo hace el Evangelio del Señor. Jesús no vino a imponernos reglas de comportamiento, porque las reglas de comportamiento no las puede cumplir el hombre natural. Jesús vino a transformar el corazón. Y esa transformación del corazón solo se da a través de la fe en Jesús. Y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que al final lo que a nosotros nos produce la alegría de ir a escuchar la palabra, lo que a nosotros nos ha producido el deseo de adorarlo a Él, de hacer mejores cosas, de ser diferentes, no es que nosotros seamos buenos, es que Dios nos cambió el corazón. La ley nos mostró que no somos buenos, que no podemos ser fieles, aunque nos lo propongamos. Jesús vino a decirnos que si creemos en Él y lo aceptamos con todo nuestro corazón, Él nos cambia.
Él nos transforma, Él nos hace nuevas personas. Hay una parábola que a mí me encanta, San Lucas 8:9, y como empieza me gusta mucho. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se lo dijo Jesús? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Cuál era la parábola? Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo. Ese fariseo podemos decir como el líder religioso, el pastor, póngalo así. Y el otro era el publicano. El publicano, el ladrón, el que nadie de la sociedad quería entablar con él porque era ladrón. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo orando, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vea cómo concluye la parábola. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola que nos dice es que nadie se puede enorgullecer delante de Dios. ¿Quién puede decir es que yo lo hago todo bien? Por el contrario, el publicano le dijo: sí, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que fallo, reconozco que me equivoco. Sé propicio a mí. La diferencia entre el Evangelio con todas las religiones del mundo radica en ello. En que las religiones del mundo se tratan de leyes y prácticas que el ser humano debe hacer para ganarse el favor de su divinidad y así ganar la salvación. Lo que yo haga con prácticas, con actividades, con mi manera de comportarme. Por el contrario, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio dice que es imposible para el hombre ser salvo por sus propios medios porque es un pecador. Así que lo que el hombre tiene que hacer es reconocer su condición y hablar con Dios y decirle: Señor, necesito que me salves, necesito que me cambies el corazón. Y el que cree en el Señor le salva, le cambia el corazón y le da vida eterna. Ese es el principio del Evangelio. Hace unos años leí un libro de un hombre llamado Dwight Moody y me encanta esta frase. Dice: me alegro de que seamos salvos por gracia y no por buenas obras, porque no quiero sentarme en el cielo y escuchar a todo el mundo alardeando por la eternidad de cómo llegaron allí. Interesante, ¿no? Lo voy a repetir una vez más. Me alegro de que no seamos salvos por gracia, me alegro de que seamos salvos por gracia y no por buenas obras, porque no quiero sentarme en el cielo y escuchar a todo el mundo alardeando por la eternidad de cómo llegaron allí. ¿Usted se imagina cómo sería el cielo donde fuera por obras? No, yo estoy aquí porque yo fui bueno. Yo daba la mitad de mi dinero a los pobres. Yo era el que daba la comida allá en los food banks. No, si yo era el que le hacía los favores a los vecinos. No, si viera, yo era tranquilito, yo era pero bueno. ¿Y usted cómo llegó aquí? No, porque es que imagínese, si Dios no me traía aquí, no me traía a nadie.
Menos mal que todos cuando lleguemos al cielo podemos decir, yo no merecía estar aquí, yo era un pecador, pero Jesucristo tuvo misericordia de mí. Alguien me habló del Evangelio, alguien me habló de alguien que me cambiara el corazón y creí con todo y el Señor me cambió. Y me hizo una nueva persona, me transformó y yo soy lo que soy, gracias a Dios. Soy lo que soy gracias a Él, sin Él, nada. Él lo ha hecho todo en mí. Esta semana estaba hablando con un hermano y me contaba la vida que estaba llevando antes del Señor. Y me decía, pastor, si no hubiera sido por el Evangelio, yo creo que yo ya no estaría vivo. Yo estaba tomando tan malas decisiones y vivía en una tras otra, que fácilmente ya me hubiesen matado en mi país de origen. Pero me encontré con el Señor y Él hizo una obra en mí. Y ese es el testimonio que todos nosotros tenemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. La fuerza de voluntad, la abstinencia tienen cierta nobleza y sirven para muchas cosas. Pero para la salvación no alcanza. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al que cambia y transforma vidas. Él sí tiene el poder para darnos vida, nueva esperanza, para darnos propósito eterno. Hermano querido, si a usted se le hace difícil ser cristiano, si a usted se le complica obedecer la palabra de Dios, si usted dice, no, pero es que yo trato y lo intento y no puedo, así seas bautizado, quizás que no tienes un corazón nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo, dice la palabra, se deleita en Dios. El día viernes yo estaba en un estudio bíblico con unos jóvenes y yo les estaba hablando de esto. Y en los jóvenes a mí me gusta hablar con los de mente abierta porque le hacen a uno preguntas así. Y él me dijo, vea, ¿y eso sí es cierto? Y yo le dije, sí es cierto. ¿A usted Dios le cambió el corazón? Me dijo. Me atacó así de frente y yo me sentí, me hizo la pregunta, pero yo me sentí confrontado. Dije, bueno, veamos a ver. Sí lo hizo. Cuando yo me bauticé a los 11 años, pero yo nací de nuevo a los 19. Y luego hablaremos por qué. Dios me cambió el corazón a los 19. A mí se me facilitaba mentir. A veces no tenía ni razón para hacerlo, igual lo decía. Por ganas de pecar. Y un día el Señor habló a mi vida y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes porque, o si no, yo no puedo ser cristiano. Yo no quiero andar siendo cristiano de fachada, o soy o no soy. Esto es real o mire a ver qué hace conmigo. Y me sentí tan cansado y tan agobiado de mi situación, de que quería ser fiel y no podía, que hablé con el Señor en una noche y le dije, Señor, si usted de verdad, esto que dice la Biblia es cierto, hágalo en mi vida, yo tengo fe de que usted lo puede hacer. No estábamos en un culto, no estaba cantando, estaba en mi cuarto, orando acostado, ni siquiera arrodillado. Y sentí en ese momento la gloria de Dios de una manera tan especial. Terminé la oración tranquilo, me fui a dormir tranquilo, al otro día me fui para la universidad tranquilo.
pero había algo que había cambiado en mí. Desde ese día yo me sentí diferente. Sentí que de verdad Jesús hizo una obra en mi vida. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es hora de que descanses de la presión de que tienes que lograr las cosas por tus medios, que tienes que ser fiel por tus medios. Cuando tú hablas con el Señor y le dices: Señor, yo necesito de ti, Él hace la obra, Él cambia el corazón, y de verdad estaremos viendo lo que Él hace en nuestras vidas de manera real. No necesitas ganarte el favor de Dios, ya lo tienes. No necesitas hacer cosas para que Dios te ame más o te ame menos. No funciona así. No necesitas demostrar que eres suficientemente bueno. No funciona así. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos que Él haga su obra especial en nosotros. Necesitamos reconocer que sin Él nada podemos hacer. Querido hermano, yo lo quiero invitar a hacer una oración. Hable con el Señor. Yo he visto en la iglesia, tenemos muchos hermanos que ya han nacido de nuevo, a los cuales el Señor les ha cambiado el corazón. Uno habla con ustedes, hermano, y se nota. Cuando alguien ha encontrado, cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, se le nota. Así que, hermano, dele gracias a Dios por la obra que Jesús hizo en su vida. Dele gracias a Dios. Yo encuentro hermanos que dicen: ay, hermano, yo no sé a mí qué me pasó. Yo no era así. Jesús hizo algo tan bonito en mi vida. Yo era tan mal geniado, yo era tan peleón. Uy, no, ni me aguantaba yo mismo, ni me soportaba yo mismo. Pero Dios ha venido obrando en mi vida. Eso quiere decir que el Señor ya obró en ti. Ora al Señor y dale gracias y permítele, dile: Señor, completa la obra, sigue haciendo tu obra en mí. Y si por el contrario hay alguien que siente que aún le falta entregarle su corazón al Señor, el Señor puede hacer una obra en su vida en este momento. Dios, que es el dueño de todas las cosas, solo nos pide una. El dueño del cielo y la tierra solo pide una cosa. Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, entrégamelo. No te sirve, yo te doy uno mejor. Yo te cambio tu manera de ver, yo te cambio tu manera de actuar, yo te transformo. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,